Permítanme. Ahí está. Les decía, en el caso de, por ejemplo, cuando nosotros teníamos suma o resta de funciones, en las derivadas nosotros derivábamos independiente cada una de las funciones, ¿sí? Derivábamos la primera función más menos la segunda función. En el caso de las integrales va a ser lo mismo. Yo puedo distribuir la integral por cada una de las funciones. Esta, que quizás va a ser, era la regla base de las derivadas, que era cuando yo tenía x a la n, decíamos, bajábamos el exponente y le restábamos 1. En el caso de las integrales, si yo tengo la integral de x a la n, lo que voy a hacer es sumarle 1 y voy a dividir entre el exponente más 1. Si ustedes se fijan en todos estos procesos, siempre voy sumando la constante c. Siempre tengo que ir sumando la constante c. Si la derivada del seno era el coseno, la integral del coseno es el seno. Todo va a ser al inverso, ¿sí? Y yo les voy a colocar una tabla con todas estas integrales, que ya son integrales de tabla, a las que ustedes van a acudir para poder integrar. O sea, esas ustedes las van a tener en su examen. Ustedes van a tener simplemente que reescribir la función para poderle llevar a un esquema como el que está en tabla y hacer directamente la integral. ¿Se entiende? Entonces, esto es para que ustedes vean más o menos el símil que hay entre la derivación y la integración. Son lo inverso. Su nombre lo dice, antiderivada. Hay un proceso el cual nosotros vamos a seguir, que es un proceso de integración. Más adelante nosotros vamos a ver que hay diferentes técnicas de integración, pero en términos generales, el proceso de integración va a ser este. Tenemos la integral original, que es la que nos van a dar. Vamos a reescribir la integral, vamos a integrar y vamos a simplificar el resultado. Ese es básicamente el proceso que nosotros vamos a seguir. Entonces, establecemos nuestra integral original, vamos a reescribir. ¿A qué me refiero con reescribir? Llevarlo a una forma en la que yo pueda usar las tablas, ¿sí? O sea que vamos a hacer uso de todos los artilugios matemáticos que ya conocemos. Factorización, propiedades de radicales, propiedades de potencias, todo. División sintética, todo lo que hemos visto hasta hoy, lo vamos a aplicar aquí. Por eso les decía yo que el álgebra es muy importante. Las bases de la matemática son muy importantes. Luego ya aplicamos las integrales y simplificamos el resultado. Hagamos unos ejemplos. Supongo que yo tengo esta integral, la integral de 1 sobre x al cubo, ¿sí? ¿Cómo puedo reescribir yo esa integral? Vamos a ver. Vamos a hacer uso, voy a ponerlo acá, de esta propiedad. La integral de x a la n, diferencial de x, va a ser igual a x a la n más 1 sobre n más 1. Esta es la propiedad que vamos a utilizar ahora. ¿Cómo puedo reescribir ese 1 entre x al cubo? Propiedad de las potencias. Se sube x. La integral de x a la menos 3 por el diferencial de x. Ahora puedo aplicar la propiedad. ¿Cómo me quedaría? Ya integrando. X, Esta propiedad. x a la menos 3 más 1 sobre menos 3 más 1. Correcto. Nos quedaría como x menos 3 más 1 sobre menos 3 más 1. De esta manera. Sí, básicamente lo mismo. X menos 3 más 1, solo que en la derivada nosotros restábamos. Ahora le sumamos. X menos 3 más 1, que me va a dar x a la menos 2, y menos 3 más 1 me va a dar menos 2.
Simplifiquen ese resultado y me dicen cómo quedaría. Simplificar hasta lo más simple. O sea, no me van a decir x a la menos 2 entre menos 2. No. Simplifiquen. El exponente tiene que quedar positivo. Ese menos tiene que afectar todo. Ajá. 1 sobre menos 2x elevado a la menos 2. A la 2. Más o menos. ¿Cuánto? En una fracción, si el numerador es negativo, todo es negativo. Entonces, ¿dónde debe ir ese menos? De toda la fracción. Entonces, menos 1 sobre 2x al cuadrado. De esta manera. Menos 1 sobre 2x cuadrado. O 1 sobre 2x cuadrado negativo. Y siempre, fíjense en colocar la constante de integración. ¿Sí? Siempre colocar la constante de integración. Se lo puede decir desde ya. Hoy, jueves 20, 18:57. No sé por qué activó la serie. En los ejercicios, quien no me ponga la constante de integración es medio punto menos. De entrada. La mitad del ejercicio malo. Quien no me ponga la constante de integración es la mitad del ejercicio malo. De entrada. Porque la constante de integración tiene un peso muy importante. Ahora no lo vamos a ver, porque estamos aprendiendo a derivar. Pero cuando ustedes ya vayan a ver las aplicaciones o empiecen a ver ecuaciones diferenciales, van a ver que la constante de integración es muy importante. Entonces hay que empezarnos a meter en la cabeza ya la importancia y darle el peso que merece a la constante de integración. No se pone de adorno, está ahí por algo. Así que quien no me ponga la constante de integración, ya tiene medio ejercicio malo. Veamos otro ejemplo. ¿Cómo podrías reescribir eso? La integral de raíz de x diferencial de x. X a la 1 medio, correcto. X a la 1 medio. Entonces quedaría como tener integral de x a la 1 medio diferencial de x. ¿Cómo me quedaría la integración? Creo que sería x un medio más 1 y entre un medio más 1. Correcto. X un medio más 1 sobre un medio más 1. Hagan las operaciones y simplifiquen el resultado. Muy probablemente en el examen que hagamos de esto, vamos a utilizar solo papel, lapicero. No lo voy a dejar en el calculador. Para que ustedes me demuestren que pueden hacer suma de fracciones, que pueden utilizar la factorización, porque vamos a ver también un tema en el que van a tener que utilizar factoreo o métodos de simultáneo, tanto para 2 ecuaciones, 3, 4 ecuaciones. Van a tener que usar métodos de determinantes, todos esos métodos que ya vieron en la Mate 1. ¿Cómo quedaría entonces? ¿2? Correcto.
Lo podemos dejar como 2/3 de x a la 2/3 más c, o como dice el compañero, 2 raíz de x cubo sobre 3, o 2/3 de raíz de x cubo más c. Ahí ustedes pueden poner la raíz de x cubo multiplicando por el 2, o la pueden poner el 2/3 como una constante separada. 2/3 por raíz de x cubo más c. Muy bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas? ¿No hay dudas? Si el exponente es, ¿cuánto quedaría el exponente si le sumas 1? Y todo número, o todo valor, o toda variable elevada a la 0, ¿cuánto es? 1. Quedaría 1. Por ejemplo, la integral de x a la menos 1. ¿Cómo quedaría el integral de x a la menos 1? ¿Dónde está el error? De hecho, es un caso muy especial. Ya lo vamos a ver. No sé si en esta clase, no creo que en la siguiente. Bien. ¿Ya saben integrar entonces? Ya con esto ya podemos empezar a resolver ejercicios. Antes de seguir, sí me gustaría comentarles cómo vamos a trabajar la dinámica de este periodo. En este periodo, la actividad va a ser una sola, de 50%. Va a ser una guía de trabajo que va a tener todos los temas que vamos a ver durante el periodo. Es decir, va a ser una guía aproximada de entre 15 y 20 ejercicios que ustedes van a ir desarrollando conforme vayamos viendo los temas, y la entrega va a ser una semana antes de que entremos a exámenes parciales. ¿Sí? Con esto cerramos el 50% de eso, y el examen 50% de un solo. ¿Sí? En el examen que vamos a evaluar, solamente integrales y técnicas de integración, que son los dos temas que vamos, bueno, es un tema nada más, integrales. Que vamos a ver que hay integrales que no las podemos resolver de esta forma, sino que hay que aplicar otro tipo de artilugios. Entonces, va a ser así. ¿Sí? No va a haber cortos, no va a haber nada. Una sola guía, la cual yo les voy a poner ya con tiempo. Y ustedes, conforme vayamos viendo los temas, tienen que ir poniéndose al día para poder irla resolviendo. Por si tienen alguna pregunta o algún comentario respecto a eso. Ajá. No, ingeniero, ¿No? todo claro. No hay oposición. Si nos cuesta algo, no se enoja si le pedimos ayuda, ¿va? No, obviamente, para eso me pagan. Yo estoy abierto a las consultas. Obviamente, la idea es que tengamos tiempo para ver todos los temas, y no quiero que nos pase lo que nos pasó con derivadas, que dejamos muchos temas al final. Vamos a ver de corrido todos los temas y al final nos quedamos resolviendo ejercicios. ¿Sí? Y por ahí, si nos queda chance, vamos resolviendo juntos la misma guía, entre todos, en las clases. ¿Sí? Veamos otro ejemplo. La integral de 2 seno de x. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que vamos a utilizar esta propiedad. Si ustedes se recuerdan, una de las propiedades de los integrales que veíamos en las tablas era cuando teníamos una integral de una constante, teníamos la función y el diferencial de x. Ahí nos les decía que aplica como en las propiedades de las derivadas, que podemos sacar la constante e integrar nada más la función. ¿Sí? Entonces, si tenemos integral de 2 seno de x diferencial de x, ¿cómo nos quedaría? Haciendo uso de esta propiedad. ¿Cómo lo reescribiríamos? Sacamos la constante, ¿verdad? Que la constante sería 2.
Solo escribimos como 2 integral del seno de x diferencial de x. Y la integral del seno de x es una integral de tablas. Entonces, vamos a las tablas y observamos, integral del seno es el coseno, el menos coseno de x. Entonces me quedaría así, 2 menos coseno de x. Y ya simplificando me quedaría menos 2 coseno de x más c. ¿Preguntas hasta acá? Por el momento no, Inge. ¿Qué pasa si tenemos esto? Integral de x más 1 sobre la raíz de x diferencial de x. ¿Cómo reescribirían ustedes eso? Vamos a utilizar, voy a poner aquí la propiedad, solamente esta propiedad. ¿Cómo podríamos reescribir esa función? A ver, esos conocimientos de álgebra y números fraccionarios. Podría ser subir la raíz de x como x a la menos 1 medio y multiplicarlo por x más 1. Es una solución, ¿sí? ¿De qué otra forma? Esa sería la forma directa de hacerlo. Pero si cuando nosotros nos enfrentemos a ese tipo de fracciones, generalmente lo más fácil de hacer es separarlo. ¿Sí? Tenemos una suma en el numerador, podemos separar con el mismo denominador. Porque si se recuerdan, en las fracciones, las sumas con el mismo denominador, ¿qué hacíamos? Colocábamos el mismo denominador y sumábamos los numeradores. Entonces ahí es como que yo tenga esto. X sobre raíz de x más 1 sobre raíz de x. Y ahí hacemos lo que estaba diciendo el compañero. Aplicamos propiedades de los radicales y propiedades de las fracciones. La raíz de x la convertimos a x a la 1 medio. Y lo pasamos a operar. Por ejemplo, tengo x a la 1 y abajo tengo x a la 1 medio. Si yo lo subo, subiría como que. A ver, quizás aquí me salté muchos pasos. Quiero que entiendan esto. Vamos aquí. Tengo x sobre raíz de x. ¿Sí? Si yo subo la x a la raíz de x, que sería x a la 1 medio, me quedaría como x por x a la menos 1 medio. ¿Sí? De esta forma. Ahora, las propiedades de las potencias que me dicen, si tengo la misma base, coloco la misma base y ¿qué hago? Multiplico, sumo, se suman los exponentes, entonces me quedaría 1 más menos 1 medio. Y 1 más menos 1 medio, ¿cuánto es? Es 1 medio. Entonces me quedaría x a la 1 medio. ¿Sí? Ahora vamos con el otro. Si yo tengo acá, si yo tengo 1 sobre raíz de x, yo esto lo puedo colocar como 1 por x a la menos 1 medio. Y como 1 por x a la menos 1 medio es x a la menos 1 medio.
Ahora, veamos qué pasaba si aplicábamos el proceso que nos decía el compañero, que sería como el método directo. Vengo yo y subo raíz de x. Me quedaría como x menos un medio por x más 1. ¿Sí? Entonces tendría que hacer la multiplicación de este valor por cada uno de los términos que tengo aquí adentro. X a la menos un medio por x, me quedaría x a la un medio, más x a la menos un medio por 1, x a la menos un medio. Que es lo mismo que he llegado acá. Las dos formas son completamente válidas. ¿Preguntas hasta acá? No, jefe. Bien. ¿Terminan el ejercicio entonces? Recuerden que lo que podemos hacer aquí también es que puedo distribuir esa integral. ¿Sí? Se la puedo distribuir en cada uno de los términos. E integrar de forma independiente. Entonces la integral de x a la 1 medio, ¿cómo me quedaría? X a la 3 medios sobre medios. Sería de esta forma. X a la 1 medio más 1 sobre 1 medio más 1 más x a la menos 1 medio más 1 sobre menos 1 medio más 1 más c. Ahora tengo que hacer todas esas operaciones. 1 medio más 1 me decían es 3 medios y menos 1 medio más 1 me va a quedar 1 medio. De esta forma. La constante de integración ustedes la pueden ir llevando para que no se les olvide o la pueden colocar al final, como ustedes quieran. Lo importante es que en la respuesta esté. Ajá. No, no, porque la función, puedo partir de una función original, que es una sola. ¿Sí? Entonces la constante de integración me abarca todo. O sea, esa constante C es como que vos tengas C más C. Ajá. No importa. No. Es una sola constante de integración. Esa sola constante de integración me representa todas las constantes que se perdieron. ¿Cómo quedaría ya el resultado simplificado? Sí. Creo que lo he dejado todavía en función de las potencias. 2/3 de x a la 3 medios más 2x a la 1 medio. Ahora bien, lo que decía el compañero lo podemos representar así. Que esto también puede ser una trampa. Ustedes podrían representarlo como 2/3 de la raíz cuadrada de x al cubo
Bueno, ahí van 3, no quiere ponerse. Más 2 raíz de X, ¿verdad? Así. Ahora bien, cuando nosotros estamos trabajando con exponentes fraccionarios, se nos puede pasar por alto, que nosotros ahí podemos aplicar el caso de factor. El más simple de todos. ¿Cuál? Factor común. ¿Sí? Entonces, si yo aplico factor común, ¿cómo me quedaría? 2/3 de X al cuadrado de X más 2. De X a la 1/2, perdón. De X más 2. ¿Sí? Entonces yo esto lo puedo expresar como 2/3 de raíz de X más 2 más C. ¿Sí? ¿Lo logran ver? A ver. Vamos a ver. Nuestra expresión es 2/3 de X a la 3/2 más 2X a la 1/2. ¿Sí? Si yo saco 2/3, está ahí. Ah, no, aquí, espérense, hay un error. Vamos a ver, 2/3. Vamos a ver, espérame. Vamos a sacar primero el X cuadrado. El X a la 1/2. ¿Sí? Si yo saco X a la 1/2 como factor común, tengo X a la 3/2 acá. Entonces me queda como X. ¿Por qué? X a la que está elevado a la 1 por X a la 1/2. Esto me queda X a la 1/2 más 1, ¿verdad? ¿Qué sería? X a la 3/2. De ahí viene ese X. ¿Sí? Este X de acá. Ahora, este 2, como saqué X a la 1/2, este X a la 1/2 sale completo. Ahora, el 2/3 que está acá, no lo tendría que haber sacado aquí, así. ¿Qué número tendría que haber puesto para que me quedara así? Un más 3, ¿verdad? ¿Qué tendría que haber sido? Más 3. Sería casi más 3. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué les digo que, o sea, porque podrían dejarlo simplificado hasta la parte de dejarlo con radicales, pero muchas veces conviene hacer este tipo de simplificaciones en factores, porque yo a veces necesito después despejar los valores de X, ¿sí? Y es mucho más fácil teniéndolo así que teniéndolo como expresiones radicales. ¿Sí? Damos otro ejemplo. Supongamos que tengo la integral del seno de X sobre el coseno cuadrado de X. ¿Cómo podrías reescribir esa integral? ¿Cómo podría reescribir esa integral? Vamos a ver. Vamos a irnos un poquito atrás. Ustedes ven, yo puedo tener integrales de tablas de funciones trigonométricas. La simple, la integral del coseno es seno, la integral del seno es menos coseno, la integral de la secante cuadrada es la tangente, la integral de la secante por la tangente es la secante,
La integral de la cosecante cuadrada es la menos la cotangente, y la integral de la cosecante por la cotangente es menos la cosecante. Quédense con esto. La integral de la secante por la tangente es igual a la secante de x. Vamos a ver. Uy, me fui. Bien, estamos ahí. ¿Cómo puedo llevar ese seno de x sobre coseno de x más c a poder utilizar esta propiedad? Integral de la secante de x por la tangente de x por el diferencial de x es igual a la secante de x más c. Piensen. Ajá. ¿Cómo lo llevo a esa forma? Bueno, ya les estoy diciendo de por sí que hay que llevarlo a la forma de secante de x por tangente de x. Es un conocimiento de trigonometría. ¿Cómo? A ver. Podríamos dividirlo ¿cómo? Ajá. Exactamente. De esta forma. Seno de x por coseno de x sobre 1 coseno de x. Ahora bien, seno de x sobre coseno de x, ¿qué es? La tangente de x. Y 1 sobre coseno es la secante. 1 sobre seno, ¿qué es? La cosecante. ¿Sí? 1 sobre seno es la cosecante y 1 sobre coseno es la secante. ¿Sí? ¿Sí como se lo ha dicho? 1 sobre coseno es secante. 1 sobre seno es cosecante de x. Si seno sobre coseno es tangente, ¿qué es coseno sobre seno? La cotangente. No hay dónde perderse. No hay dónde perderse. Y por ejemplo, si les digo 1 sobre tangente, ¿qué es? La cotangente. ¿Por qué la cotangente? Veamos. Yo les decía, vamos a ver. La tangente es el seno sobre el coseno. La cotangente es el coseno sobre el seno. Si yo les preguntaba 1 sobre la tangente, ¿a qué es igual? Si ya dijimos de que la tangente es seno sobre coseno, ¿qué pasa? Extremos por extremos, medios por medios. Esto es como que yo tenga coseno sobre seno. ¿Y coseno sobre seno qué es? La cotangente. Entonces 1 sobre la tangente es cotangente. Y 1 sobre la cotangente va a ser... ¿Qué va a ser? La tangente. Todo está relacionado. Solo se tienen que aprender, y esto ya tendrían que aprender, tendrían que saberlo, que tienen 3 funciones trigonométricas básicas. Seno de x, coseno de x
tangente de X. ¿Sí? Luego tienen otras funciones trigonométricas que se llaman funciones compuestas, que son la secante, la cotangente y la cosecante. ¿Sí? La secante de X va a ser 1 sobre, y piensan así, secante suena como que fuera de seno, ¿sí? Pero entonces es lo inverso, es coseno. Entonces la secante va a ser coseno de X. La cotangente suena como tangente, es así, se cumple, tangente de X. La cosecante suena como coseno, pues es el seno, 1 sobre seno de X. Estas se llaman identidades recíprocas. Y de estas identidades recíprocas ya ustedes pueden hacer combinaciones a diestra y siniestra. Es lo mismo que pasaba cuando veíamos la identidad trigonométrica más fácil de todas, que es seno cuadrado de X más coseno cuadrado de X es igual a 1. De aquí yo puedo sacar otro sinfín de identidades, como por ejemplo, ¿cuáles? Bueno, imagínense que dividimos esta identidad entre el seno cuadrado. O sea, por aquí no pinta. Seno cuadrado, seno cuadrado, seno cuadrado, ¿sí? Seno cuadrado entre seno cuadrado, ¿cuánto es? 1. Aquí es más. Tenemos aquí, coseno entre seno, ¿qué es? ¿Es? ¿Dijimos? Cotangente. Pero como están al cuadrado, va a ser cotangente cuadrado de X. Y 1 sobre seno, ¿qué es? Cosecante. Como está al cuadrado, va a ser cosecante cuadrada de X. Ahí ya tengo otra identidad. 1 más cotangente cuadrado es igual a cosecante cuadrado. Ahora, ¿qué pasa si en vez de dividir entre el seno cuadrado, divido entre el coseno cuadrado? Seno cuadrado sobre coseno cuadrado es tangente al cuadrado. Coseno cuadrado sobre coseno cuadrado es 1. 1 sobre coseno cuadrado es, dijimos que 1 sobre coseno era la secante, entonces secante cuadrado. O sea, ustedes se aprenden solo esas tres y la identidad pitagórica y ya pueden sacarse todo el montón de identidades sin necesidad de aprendérselas de memoria. La importancia es saber de dónde viene cada cosa. Me interesa más que sepan cómo llegar a ello que se las aprendan o que solo las consulten en tablas. La práctica al final va a ser que se las aprendan. Entonces, volvamos a nuestro ejercicio. Seno sobre coseno, dijimos que era tangente. Y 1 sobre coseno, secante. Entonces eso se convierte en la integral de la tangente de X por la secante de X. Y eso vimos que era una integral de tabla. La integral de la tangente por la secante es la secante. Esto que es ya el mero proceso de integrar, ustedes no van a tener ni siquiera que aprenderse nada. Van a ir y lo van a ver en tablas. ¿Dónde está lo que por lo que veo se les va a hacer lo difícil? Lo que se hace antes. Y eso es matemática básica. Matemática de bachillerato. Por eso las bases son muy importantes. Y es lo que les he repetido durante todo el semestre. Fortalezcan sus conocimientos de álgebra. Fortalezcan sus conocimientos de trigonometría. Fortalezcan su conocimiento de trabajar con conjuntos numéricos, números reales, números fraccionarios, números racionales, números irracionales. Todo eso ustedes tienen que dominarlo ya ahorita, como dominan, que no sé, lo que más les gusta, el fútbol o cualquier deporte que sigan, pero eso ya tienen que tenerlo aquí. ¿Ve? Y no solo para esta materia, o sea, en física se han topado con matemática también. Fracciones, simultáneo, encontrar factorización, etcétera. Siempre todas las
Todas las ecuaciones del movimiento rectilíneo, el tiro parabólico, todas son productos de la razón de cambio. Todas son derivadas. Cuando ustedes se meten a estudiar física pura, no física técnica como la que vemos en ingeniería, todas esas ecuaciones se dan en función de derivadas, no se da como variable. No se dice que el tiempo, sino que se dice la derivada de la función respecto al tiempo. Porque son derivadas las que vamos a encontrar. Y los radicales los vamos a utilizar acá también, ingeniero. Sí, las propiedades de los radicales es lo que hemos estado utilizando ahorita. Todo se va a utilizar, todo. O sea, ahí sí ya tengo libertad creativa para hacer uso de toda la matemática básica que ustedes ya conocen. La matemática 1 de ingeniería. Y eso ya no tengo yo obligación de enseñárselas, porque yo doy por hecho de que si han llegado a la matemática 2 es porque ya la conocen. ¿Sí? Lo mismo que va a decir su docente en matemática 3 cuando les diga, bueno, de aquí derivamos esto. Ustedes ya saben derivar, va a decir, porque eso les enseñaron en matemática 2. Y yo espero que no me dejen mal a mí. Porque lo primero que va a decir el docente cuando vean que no saben derivar es qué mal docente tuvieron. Y más allá de que sea cierto o no, la responsabilidad es de ustedes como estudiantes. ¿Sí? A nivel universitario uno ya no se puede enfocar en los procesos de enseñanza, porque eso ya depende del docente y está amparado en lo que se llama libertad de cátedra. Yo puedo venir y enseñarles como yo quiera. O sea, a mí me dan una tabla de contenidos y yo les enseño como yo crea que es conveniente enseñarles, más allá de si esté bien o esté mal. O sea, ya no pueden hacer nada ustedes. Pero ustedes sí pueden trabajar en sus metodologías de aprendizaje. ¿Cómo aprenden? Y la mejor forma de aprender matemática universitaria es haciendo, practicando, porque es mecánico, es muy mecánico. No tienen que pensar, aunque ustedes se hayan creído que tienen que pensar, no tienen que pensar. La matemática es mecánica, excesivamente mecánica. Somos cuadrados, somos robustos, somos ingenieros. O sea, vamos a trabajar mecánicamente. La parte ya de pensar la van a ver mucho más adelante cuando resuelvan un problema. Y lo más cercano que hemos visto hasta ahora es razón de cambio. Y lastimosamente no pudimos ver optimización, que era uno de los temas que más me interesaba y quizás de los más medianamente interesantes que hay en esta matemática. Cuando ustedes tienen que maximizar o minimizar una función, porque eso sí tiene aplicaciones a la vida real. Quieren maximizar la producción de una empresa, optimización. Tienen que encontrar los máximos de esa función. Quieren reducir todo el desperdicio en un proceso, tienen que minimizar esa función, encontrar los mínimos, los puntos donde la curva es más baja. Eso sí es aplicación real. Pero esto no, esto es mecánico. Ustedes les dan el álgebra o un libro de cálculo 1 y ustedes se van solo viendo. Que ahora me enteré con el examen de que hasta copiar es un arte, porque de verdad, o sea, hay algunos que imprimieron todas las clases y todos los folletos que tenían el folleto donde estaba el ejercicio resuelto y ni siquiera se habían dado cuenta. Estaban perdidos. Pero eso, ¿qué me dice a mí como docente? Que no estudiaron. Porque cuando uno estudia, perfecto, no puede resolver el problema, pero siquiera dice, este problema lo vi, que estaba en tal libro, o que estaba en este folleto, o que estaba en esta parte. Aunque no lo entienda, pero se logra ubicar. Pero ni siquiera eso. De verdad, hubo una pareja que tenía el folleto impreso, donde estaban todos los ejercicios resueltos, y lo tenía ahí a la par, estaba viendo el primer ejercicio, que era de un cono, se pasó 45 minutos viendo ese ejercicio. Eso habla muy mal de cómo estamos haciendo las cosas. Pues. Y el problema es que, o sea, al final yo les doy todas las facilidades para que ustedes pasen la materia, y no es porque la universidad me lo exija, es porque la verdad a mí no me interesa dejar a nadie. O sea, dejarlos a ustedes un año atrasado, a menos que hagan interciclo. Pero nadie quiere perder un año de su vida.
sea, a mí no me interesa el 10 en el parcial, nada de eso. Me interesa que ustedes sean constantes y aprendan. O sea, pues, imagínense el peor de los escenarios, que lleguen a la matemática 3 sin poder derivar, lo cual ya es muy difícil con todo lo que hemos venido viendo. Pero imagínense que llegan ahí, pero por lo menos decir, bueno, no sé derivar, pero sé en qué libro está, entiendo la nomenclatura, sé cuáles son las reglas, y ya irse dejando ir por eso. ¿Dónde buscar es lo que uno aprende con la carrera? Al final de sus 5 años de ingeniería, no crean que van a salir expertos en algo. No, van a ir a aprender afuera haciendo. Pero uno sale sin saber nada. Pero por lo menos saber dónde buscar. Y lo más importante, ser autodidacta. Cuando decir, bueno, no sé cómo se hace, pero lo puedo aprender. Y eso es lo que les va a dar la ingeniería. A poder decir, bueno, no sé cómo, pero puedo hacerlo. Puedo ir a aprender a hacerlo. Así que eso, spoiler, no se sientan preocupados si sienten que están en 5º año y no saben nada. Es normal. Vamos a ver, otro ejercicio. Para ir terminando. Tenemos integral de 2 sobre x más 3 seno de x menos 4 e a la x. Vamos a ver. Vamos a retroceder y quiero que le tomen una foto a las propiedades para que las tengan ahí y las puedan consultar. Ya van a ver que esto se da con puras propiedades. Estas propiedades. Hagan una captura. Bueno, espérense, ¿saben qué? Les voy a compartir una tabla más completa. Esta es la que les voy a poner. Voy a quitar esto. Esta tabla quería ponerles. Esta tabla es la que vamos a utilizar. ¿Me logran ver? No, Inge. No, ahorita a ustedes no se las he compartido. Pantalla completa. Se la puede compartir ahorita a sus compañeros. Vaya. No sé si logran verla. Bueno, esta primero. Así. Hagan una foto de eso. ¿Ya? Vaya, vamos a regresar a la presentación. ¿Ah? La 20 casi no se ve. ¿Cuál? La No, la 20 no. va. Ahorita no importa. No importa. Vamos a trabajar con las primeras. Bien. Vamos con qué ejercicio que nos quedamos. Vale, vamos a ver. Primero vamos a distribuir toda la integral por cada uno de los términos que tenemos ahí. ¿Sí? Distribuimos la integral por cada uno de los términos. Integral de 2x, integral de 3 seno de x, integral de menos de 4e a la x. Vamos con la primera. Integral de 2 sobre x diferencial de x. ¿Qué hacemos ahí?
¿Ah? ¿Ya vieron por qué? ¿Por qué? Vaya, a ver, vamos a empezar. Primera propiedad. Vamos a trabajar por partes. Vamos con la integral de 2 sobre x. ¿Sí? Primera propiedad que vamos a utilizar. ¿Cuál? ¿Qué tenemos en el numerador? En el numerador es una constante. Saquémosla de la integral. Quedaría 2 integral de 1 sobre x diferencial de x. Vamos, miren las propiedades. ¿Hay alguna propiedad que se acople a esto? Sí, la número 3. ¿Qué sería? ¿Cuál es la integral de 1 sobre x? Logaritmo natural de x. Aplicamos la propiedad que sería 2 por el logaritmo natural del valor absoluto de x. ¿Sí? Por eso el valor de x cuando esté elevado a la 1 no se sube. No es la propiedad adecuada. Entonces la integral de 1 sobre x va a ser logaritmo natural de x. Vamos con la siguiente. Integral de 3 seno de x. ¿Qué hacemos primero? Sacar la constante. Sacamos la constante. Integral de seno de x diferencial de x. ¿Y esto va a ser cuánto? Menos coseno de x. Entonces quedaría cuánto? Menos 3 coseno de x. Menos 3 coseno de x. Ahorita la constante no la vamos a poner hasta el final. Vamos con la siguiente. Integral de 4e a la x diferencial de x. ¿Qué hacemos primero? Sacar la constante. Sacamos la constante. Integral de e a la x diferencial de x. ¿Hay alguna propiedad que se parezca a integral de e a la x? La 4, que es la misma, x, e elevado a la x. Entonces integral de e a la x es e a la x. ¿Se acuerdan cuál era la derivada de e a la x? Exacto. Entonces es la derivada de e a la x. Si es e a la x por la derivada de x, ¿cuánto es la derivada de x? 1. Entonces sería e a la x. La derivada de e a la x es e a la x. La integral de e a la x es e a la x. Es una función especial. No podría explicarte matemáticamente por qué, honestamente. Tendría que revisarlo. En algún momento lo he estudiado, pero no recuerdo. No te quiero mentir. Sí, por ejemplo, en las derivadas, por ejemplo, si tenías e a la 4x, ya cambiaba. Sí. Ajá. E a la x, no. O sea, e a la x que te lo cambia algo. No. Si es a la x, es a la x. Tiene que ver mucho porque es una función especial, como es una función logarítmica de base e, que saben que es un número. O sea, es un número como tal. Como pi, por ejemplo. E vale creo que 2.73. Si no me equivoco, ahí lo tienen en la calculadora. Shift pi, y creo que le sale E. Miren cuánto vale. ¿Ah? Es shift, ¿cuánto? 2.7182. Ese es el valor de E. Que obviamente en la naturaleza tiene un significado, como lo tiene pi, por ejemplo. Pero bueno, entonces, ¿qué integramos todo eso? Nos quedaría 2 logaritmo natural de x menos 3 coseno de x menos 4e a la x más e.
Sencillo. Fácil. Por el momento. Bien. Estas son las bases de la integración. Ahora vamos a entrar ya al tema de las técnicas. La primera de las técnicas de integración que vamos a ver es la que hemos venido viendo ahorita, que se llama integración directa, que es utilizar álgebra, utilizar factoreo, utilizar propiedades de los fraccionarios, de los radicales y de las potencias para poder llevar mi función a un valor de tabla y hacerlo directo. Por eso se llama integración directa. Así que vamos a seguir viendo básicamente lo que hemos venido analizando. Damos un ejemplo. Si yo tengo esto, integral de 1 menos x al cubo sobre x por la raíz cúbica de x diferencial de x. ¿Sí? Pensemos. ¿Qué es lo primero que podríamos hacer? Si nosotros no vamos a tabla directamente, no vamos a encontrar el 5. Empecemos por lo más familiar. ¿Qué es lo que se le hace más familiar hoy? Sería una factorial. Una diferencia de cubos, correcto. Una diferencia de cubos. ¿Ya ven que sí tienen? ¿Cómo quedaría la diferencia de cubos? Si yo tengo a menos b de cubo, decídame cómo podemos. La diferencia de cuadrado es la primera de cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Cómo sería en el caso de la diferencia de cubos? ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? La diferencia de cubos de la forma a menos b el cubo sería el primer término al cubo y siempre se intercalan los signos, positivo, negativo, positivo, negativo. Empezamos con positivo, vamos con negativo. Menos 3 veces el primer término al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primer término por el segundo al cuadrado, más el segundo término al cubo. ¿Sí? ¿Cómo nos quedaría entonces? 1 menos x al cubo. Ajá. Díctenmelo. Solo voy aquí. A es 1, B es x. 1 menos 3x más 3x al cuadrado más x al cubo. ¿Sí? Chévere. ¿Ah? Bien. Y abajo podemos hacer algo. Podemos multiplicar esa expresión. ¿Cómo? Tenemos x por la raíz cúbica de x. Puedo ponerlo como x por, ¿cómo quedaría en notación fraccionaria exponencial esto? X a la 1/3. ¿Y eso qué es igual? ¿Cuánto? 1/3 más 1, ¿cuánto es? 4/3. ¿Sí? Si ya tenemos simplificado lo primero. Diferencia de cubos arriba, propiedades de los radicales abajo. ¿Sí? Ahora, tenemos
1 menos 3x más 3x cuadrado menos x al cubo sobre x a la 4 tercios. ¿Cómo seguimos? Subiéndolo por todo. O, ¿cuál era la otra vía? Separándolos. Separamos individualmente con el numerador. ¿Sí? 1 sobre x a la 4 tercios menos 3x entre x a la 4 tercios más 3x cuadrado entre x a la 4 tercios menos x al cubo sobre x a la 4 tercios. ¿Cómo me quedaría simplificando? Tenemos entonces la integral 1 sobre x a la 4 tercios. ¿Cómo lo puedo poner? No, para poder aplicar la propiedad de las integrales. X a la menos 4 tercios, lo subo, ¿verdad? ¿Por qué lo pongo así? Porque aquí sí ya puedo aplicar la propiedad de sumarle 1 y dividirlo entre 2. Ya tenemos este. Ahora, ¿cómo quedaría el segundo? 3x sobre x a la 4 tercios. Lo mismo, 3x por x menos 4 tercios. ¿Y cómo me quedaría x por x a la menos 4 tercios? X a la 1 tercio. Menos 1 tercio. ¿Sí? ¿Seguro? A ver, háganlo todos. Pongan en práctica esa suma y resta de fracciones. Vamos a ver si es cierto. Denle pues. Si no, vamos. La idea es que aprendamos. Las pizarras donde yo estudié eran de aquí hasta allá. Una integral podría llenar toda la pizarra. Una sola integral. Toda la pizarra. O sea, perfectamente en el parcial podría ponerles un solo ejercicio que estarían entretenidos. Y el problema no es que sea difícil, sino que es largo. El proceso es largo, pero es mecánico. En simplificaciones, pero al final ustedes van y consultan en una tabla. Simple. Entonces, vamos a ver. 1 sobre x a la 4 tercios lo subo y me queda x a la menos 4. Menos 3x por x a la menos 4 tercios. Tengo que sumar menos 4 tercios más 1. Aquí tengo que sumar menos 4 tercios más 2. Y aquí menos 4 tercios más 3. Eso me lleva a esto. X a la menos 4 tercios menos 3x a la menos 1 tercio más 3x a la 2 tercios menos x a la 5 tercios. ¿Sí? Ahora separamos la integral.
y vamos a integrar. La integral de x a la menos 4 tercios, ¿cuánto es? Sería x menos 4 tercios más 1 sobre menos 4 tercios más 1. Esto sería igual a ¿cuánto? X a la menos 1 tercio, ¿verdad? Sobre menos 1 tercio. Esto sería igual a menos 3x a la menos 1 tercio, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí, verdad? Sí. ¿Ah? Vale. Vamos a ver hasta ahí. Háganlo en su casita, tranquilos. Y seguimos la siguiente clase. Nos vemos en la siguiente clase, el lunes. Gracias, ingeniero. Bueno, Les recomiendo imprimir la hojita de propiedades que le voy a poner. Gracias, ingeniero. Gracias. Adiós.